Hola, muy buenos días, mi nombre es Ilantli Yeshua Jiménez Rodríguez y hoy, como evaluación sumativa del final del módulo de metodología en el estudio de los procesos socioculturales, vamos a presentar el ensayo que fue elaborado para este módulo. El ensayo se titula Análisis de metodologías de dos investigaciones sobre el suicidio para entender la diferencia entre cuantitativa y cualitativa. Primero que nada voy a leer el resumen. El ensayo presentado es un análisis de dos investigaciones con respecto a la temática del suicidio para lograr la comparación entre dos artículos de investigación con las diferentes metodologías que son la cualitativa y la cuantitativa. Temas que fueron aprendidos a lo largo del semestre, junto con las características que tienen y las diferencias que poseen, entendiendo cómo deben ser abordados cada uno al llevarlos a la práctica. Este ensayo nos permite ver de manera sustancial cómo se aplican ambas metodologías y dependiendo de nuestro objetivo debe ser seleccionado, tomando de cada investigación su objetivo, justificación, el problema que se desea evaluar, incluyendo también las estrategias metodológicas donde se aplica con fuentes confiables, el tipo de estudio, los instrumentos utilizados, entre otras. Se presenta la información, pero sin dejar a un lado el pensamiento crítico, explicando si desde nuestra perspectiva puede llegarse a una generalización de resultados o incluso cómo lo hubiéramos investigado nosotros estando en el lugar del investigador, agregando también las conclusiones del artículo, denotando si los objetivos fueron cumplidos y que podría cambiarse para su mejora, sin olvidar que somos humanos y no estamos exentos de errores. Ahora iniciamos con el objetivo. Se eligieron dos ensayos. Es importante explicar los dos ensayos que fueron elegidos. El primero se titula Investigación cualitativa al estudio del intento de suicidio en jóvenes de Tabasco y el otro Características del suicidio en adolescentes de Antioquia, Colombia, 2000-2010. El objetivo de nuestra primera investigación, del que se realizó en Tabasco, dice así. En este artículo se pretende dar en cuenta de los avances de investigación en el marco de una tesis doctoral sobre el intento de suicidio en jóvenes y sus significados. Es realizado por Martínez y Gusenberg en el año 2008. Esto significa que hablará de significados, del significado de cada joven que fue investigado le dará al suicidio, a su intento de suicidio. Entonces conlleva una manera subjetiva de ver las cosas. Por el contrario de Medina y en el 2015, que es el de Características del suicidio en Colombia, el objetivo del presente trabajo fue caracterizar el estudio en adolescentes antioqueños en el periodo comprendido entre el año 2000 y 2010. Aquí ya estamos hablando de un periodo establecido de jóvenes de una región precisa y de características más precisas. Y al hablar de características podemos hablar de que esas características se pueden cuantificar, se pueden generalizar. La justificación de cada investigación. Iniciando igual con el de Medina, Pérez y al. Tenemos que el suicidio es una problemática compleja, dado su impacto en la sociedad. Ha sido necesario estudiarlo e intervenirlo desde diferentes disciplinas y corrientes teóricas. En estudios adelantados por la OMS, se estima que en el año 2000 se suicidaron 1 millón de personas y se pronostica que para el 2020, o sea, para el siguiente año, se registrarán más de 1,5 millones de casos en todo el mundo. En varios países desarrollados se ha convertido en la segunda y tercera causa de deceso en adolescentes y adultos jóvenes. También es una de las primeras 10 causas de muertes en el ámbito mundial. Es importante que aquí en la justificación usualmente se suelen abordar temas históricos, el decir por qué es importante realizar esta investigación. Sí, sabemos que al investigador le interesa y por eso la realiza, pero siempre debe de existir otro motivo, un trasfondo, algo que se vea inmerso a toda la sociedad para que se pueda justificar la decisión de realizarla. Por otro lado, en la investigación cualitativa que fue realizada en Tabasco dice así: la problemática del suicidio en los jóvenes es una de las mayores preocupaciones de los países occidentales. De acuerdo con la OMS, aproximadamente 1 millón de personas en el mundo se suicidan cada año. Entre 10 y 20 millones lo intentan. Es una de las principales causas de muerte en las poblaciones jóvenes en la mayoría de los países desarrollados, así como los que están en vías del desarrollo. El suicidio como fenómeno que le ocurre a un sujeto determinado emerge en espacios sociales, en donde la práctica del mismo expresa subjetividades asociadas con ese espacio social.
Sujeto y contexto parecen más relacionados de lo que se podría suponer. Enfatiza en este sentido la dimensión individual y colectiva del suicidio. Aquí podemos ver que retoman a la OMS ambas investigaciones, pero como que cada uno va tomando su camino. En la investigación cualitativa, como su nombre lo indica, como que ya habla de lo individual y colectivo, del impacto social, etc. En cambio, la primera investigación, la de características del suicidio, como que toman rumbos diferentes pero partiendo de un mismo punto, que es una problemática. Ahora justamente vamos a abordar el problema. El problema usualmente lo podemos deducir o puede venir claro en la investigación. Encontré que en características del suicidio, la investigación que fue realizada en Colombia no venía de una forma explícita el problema. Entonces yo lo deduje a partir del título. ¿Cuáles son las características del suicidio en adolescentes de Antioquia, Colombia, durante el periodo del 2000-2010? Eso lo deduje por medio del título, pero también se puede deducir el problema por medio del objetivo. El objetivo usualmente es encontrar respuestas a algo y usualmente se suele plantear ahí. Por otro lado, en la investigación cualitativa, el objetivo sí está muy bien planteado en 2 preguntas. ¿Qué hay detrás del hecho de que los jóvenes de Tabasco intenten suicidarse? Y la segunda pregunta, ¿cuáles son los significados socioculturales que configuran y su influencia en la búsqueda de intentar morir por mano propia? Esas son las 2 preguntas que plantean. Usualmente en un artículo ya publicado puede que venga o que no venga el problema de una forma explícita. Bueno, la metodología que cada uno realizó. En el artículo de características del suicidio en adolescentes de Antioquia, dice así: se realizó una investigación cuantitativa, descriptiva y transversal. La investigación del suicidio se obtuvo de los certificados de defunción registrados ante el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. De ellos se analizaron variables de personas, tiempo y lugar. Se calcularon medidas descriptivas y tasas. Aquí está más que claro. A pesar de que en el título no tenga de que es una investigación cuantitativa, como por el contrario la investigación cualitativa desde el título viene, en su metodología nos está diciendo cómo se va a realizar. Se va a llevar una cuantificación de datos. Estas cuantificaciones se van a realizar por medio de datos ya registrados. Ya no van a llegar directamente con la persona porque es un caso donde ya ocurrió la conducta. Entonces tienen que recurrir a segundos. En este caso, el departamento y las actas de defunción. Y de esta manera poder llevar a un registro de datos y poderlos cuantificar. Por ello es de una forma muy explícita que es cuantitativa. Por otro lado, la investigación cualitativa al estudio del intento de suicidio y jóvenes de Tabasco, realizada por Martínez y Gusenberg, dice que estudio cuantitativo que muestra algunos ejes que le han sustentado aquellos problemas centrales, que es cuestionar cómo el pensamiento médico hemogénico ha influido en la producción del conocimiento científico sobre el suicidio. Se llevaron a cabo 6 entrevistas con jóvenes que aceptaron compartir sus experiencias en el intento de abandonar la vida. Aquí nos está hablando que van a realizar 6 entrevistas. Por medio de una entrevista sí podemos obtener datos, pero ese tipo de datos usualmente no se pueden cuantificar, porque hacer un intento de suicidio, cada joven va a tener sus motivos, sus razones, va a vivir en un ambiente social y cultural completamente diferente, que hace que su perspectiva sea completamente única. Por ello no se puede llevar a una forma cuantitativa, esos datos no se pueden cuantificar y generalizar una región. También porque las muestras se están obteniendo por medio de voluntarios, no de una selección. Bueno, ahora vamos a hablar de las conclusiones a las que cada evaluador llegó. En las características del suicidio, se concluye que en Antioquia, en el periodo del 2000-2010, la tasa de suicidio en poblaciones adolescentes se ubicó en 5.7 muertes por cada 100.000 adolescentes. Se encontraron también claras diferencias entre el sexo. Se presentaron mayores tasas en el hombre. Según el decanismo, se notó que ellos preferían el ahorcamiento y ellas la ingesta de medicamentos y veneno. Aquí ya está llegando a la conclusión absolutamente de todos los datos que obtuvieron, de todas las estadísticas, de todo lo realizado. Esta es la conclusión. Esto es la finalidad, esto es a donde se quería llegar.
Por el otro lado, en la investigación cualitativa realizada en Tabasco, los marcos de explicación sobre el suicidio que hoy predominan se han venido cobijando en el manto de la medicina hegemónica, justificando a quienes se quitan la vida con los argumentos del discurso psiquiátrico de la locura, de tal forma que deconstruir el discurso convencional del suicidio que se asume como verdadero implica el cuestionamiento de los modos de vida y las formas de morir. Nos interesa fundamentalmente apuntar que la naturaleza social de las enfermedades no se conforma en el caso clínico, más bien en la forma particular de enfermar y morir. Aquí, si se da cuenta, va de una forma más objetiva. Lo trata de generalizar, pero no se puede generalizar justamente por las muestras. Y al leer la investigación te puedes dar cuenta de cómo cita cada participante de esta investigación, y cada uno tiene su perspectiva, cada uno tenía su forma de ver el mundo y cada uno llegó a querer morir por infinidad de cuestiones completamente diferentes. Sí, coinciden en algunos puntos, pero no siempre van a ser lo mismo. Para poder saber por qué un joven se intenta suicidar, usualmente tenemos que recurrir esto, ir y preguntarle directamente a él, porque él tendrá sus únicas razones. Y bueno, por último, las conclusiones propias. Se las voy a leer para que quede de una forma más precisa. En la investigación analizadas, para esta investigación nos hemos dado cuenta de cómo son utilizadas las metodologías cuantitativa y cualitativa. A lo largo del semestre conocimos la teoría, pero al ser llevadas a la práctica pueden observarse ya de una manera más real. Las dos investigaciones presentadas son con referencia al suicidio, que fue nuestro tema central de investigación. Algo muy particular del tema elegido es que después de la conducta ya no se puede interactuar con quien la presentan, debido a su desunción, generando que los enfoques que deben tomar para ser investigados este tema deben orientarse de un cierto modo. Como decía, si queremos saber por qué un joven se intenta suicidar, tenemos que ir y hablar con él. Por el contrario, si ya la persona falleció y queremos ver por qué falleció, cuáles fueron los motivos que lo llevaron a morir por mano propia, tenemos que recurrir a datos estadísticos. Usualmente en periódicos igual suele venir, muere por cierta circunstancia, muere por esto, muere por otro, ya de una manera más generalizada y que ya pasó a la cuestión subjetiva. Ya únicamente se llegó a un resultado y ese resultado es el que es tomado por la investigación cuantitativa. Bueno, también nos podemos dar cuenta, como les decía, que las características del suicidio adolescente de Antioquia, Colombia, se cuantifican los datos para poder crear conclusiones de qué generan el suicidio, tomando en cuenta variables atribuidas. Al ser una investigación cuantitativa, se debe ser completamente objetivo. Por ello, a ojos de la ciencia tradicional, no presenta ningún problema. Por otro lado, la investigación cualitativa, al estudio del intento de suicidio en jóvenes de Tabasco, desde el momento que se lee el nombre nos podemos dar cuenta de cómo son abordados los temas, incluyendo al hablar de cualitativo. Se enfoca en la búsqueda de cualidades subjetivas por medio del instrumento seleccionado, en este caso fue la entrevista, narrando los motivos, causas y circunstancias de jóvenes que han intentado suicidarse, y como lo mencionábamos a lo largo de todo el ensayo, que estos factores no suceden del mismo modo en todos. Como les decía, cada uno va a tener su perspectiva de ver el mundo y por lo que le llevó al intento de morir. Por ello, los resultados no pueden generalizarse a otros sujetos. La diferencia entre ambas investigaciones son muy notorias y cada una tiene su utilidad, ya que el humano posee una individualidad única e irrepetible, pero la ciencia trata de encontrar un patrón o datos que puedan ser aplicados de forma general. Por ello, el estudio del humano desde una perspectiva social se vuelve algo de lo más complejo, porque tenemos que tener en cuenta que somos seres humanos, pero también para que pueda ser validado por la comunidad científica se debe de generalizar. Entonces entra como que en un conflicto. Y por esto existen estas dos formas de hacer una investigación, la cuantitativa y la cualitativa, para poder saber cómo abordar cada tema, cómo es más conveniente de acuerdo a nuestro objetivo, de acuerdo a lo que queremos llegar o incluso de acuerdo a la problemática que se nos está presentando. Entonces, por eso fue expuesto este tema.
aparte de que el suicidio es uno de mis temas de interés, nos podemos dar cuenta, al ser una conducta que se quiere realizar tenemos dos opciones, que se catalogue como intento de suicidio o que ya sea suicidio. Al ser suicidio, pues la persona ya no está viva y ya no se puede interactuar con ella, entonces se tiene que llegar a conclusiones. En cambio, de la otra manera, cuando fue intento de suicidio y la persona sobrevivió y se puede interactuar con ella, obtendremos resultados completamente diferentes porque tenemos su noción. Quizás al hablar de noción tenemos que recurrir de una forma cualitativa, pero igual si queremos abordar el por qué se intentó suicidar, se puede llegar también a una cuantificación. Entonces depende mucho de lo que el autor quiera llegar. Gracias por su atención.